Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de la serie que organizamos desde el Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF. Hoy nos une el tema del comercio y la sostenibilidad y el papel del comercio en nuestro ecosistema, urbano. En primer lugar, agradecer a nuestros ponentes que hayan tenido la amabilidad de cedernos este espacio de tiempo y de su conocimiento para participar en ese trabajo conjunto y sobre todo también agradecer la persistencia, puesto que, como todos ustedes saben, este mismo webinar se tenía que haber celebrado hace 2 semanas y desgraciadamente tuvimos que aplazarlo porque un 50% de nuestros ponentes estaban atendiendo comités de crisis y problemas relevantes relacionados con pues con el episodio de crisis energético que tuvimos en nuestro país el día anterior, el lunes. Bien, mi papel es simplemente darles la bienvenida a todo el mundo, agradecerles su presencia, informarles o recordarles a aquellos que son asistentes habituales a nuestros webinars que este webinar forma parte de nuestra serie de webinars, orientados a ayudar y a introducir debates sobre las ciudades y el nuevo escenario en el que nos encontramos, sobre todo con este horizonte 2030. Comentarles también que la sesión va a ser grabada y que, por lo tanto, si alguno de ustedes pues tiene que salir antes y está interesado o quiere compartirla con alguna otra persona, pues la encontrarán colgada en nuestra web de Agenda Urbana. Y por otro lado, también informarles que pueden ustedes formular preguntas a las personas que hacen ponencias hoy, que participan en la mesa, que luego nuestro compañero Antonio las recogerá y las distribuiremos en el coloquio que tendremos posteriormente. Déjenme que introduzca la primera de las ponencias. Como saben, esta mesa está organizada. En primer lugar, tendremos una ponencia marco, ¿no?, que nos situará la problemática, nos situará los retos, las cuestiones que hoy en día nos preocupan en materia de comercio urbano y sostenibilidad. Y posteriormente tendremos una mesa de especialistas que nos darán 3 puntos de vista muy diferentes. No voy a presentar a los protagonistas porque los presentará luego mi compañero Martí Pol, pero ya adelanto pues que tendremos la visión de la Administración autonómica, responsable en competencias en materia de comercio. Tendremos la visión de la Administración local, que es la que, pues el día a día se encuentra con la realidad comercial y además, el comercio es una parte fundamental de nuestras ciudades. Y también tendremos la visión del comerciante, del asociacionismo comercial, que nos puede dar la visión del comerciante, ¿no?, del usuario de este espacio urbano y que tan buen servicio nos proporciona en nuestras ciudades. Y para situarnos un poco desde el punto de vista más académico, conceptual y científico de la cuestión, contamos con Lluís Frago, que es profesor de Geografía Humana en la Universidad de Barcelona, es director del Grupo de Estudios Urbanos Comerciales de la Universidad de Barcelona e investigador principal del proyecto Urban Sustain Local Retail BCN. Será el encargado de presentar el webinar, de fijarnos un poco las principales cuestiones que hoy nos atañen y posteriormente pues nuestro compañero Martí Pol conducirá el debate alrededor de estas cuestiones o las que aparezcan por parte de nuestros profesionales. Yo, por mi parte, nada más, reiterar mis agradecimientos por vuestra presencia, especialmente la de las personas que van a trabajar luego en la mesa. Y Luis, cuando quieras, sin más, ya puedes comenzar. Bien, muchas gracias, Jaume. Parece que ahora están visualizando un PowerPoint y mi presencia. Si no es así, me lo confirman. Bien, muchas gracias a la consultoría DALEF para invitarme en este webinar. La verdad es que es un placer para mí, como profesor de Geografía Humana, poder participar en este espacio, representando un poco la academia, dimensión que muchas veces pues, está escondida en los debates del comercio, el consumo y la ciudad, a pesar de que es el ADN de nuestras ciudades, especialmente el comercio y el consumo.
Voy a hacer una presentación un poco rápida y densa de algunos aspectos que yo creo que son importantes analizar en un seminario, como un webinar como este. Y parte de la reflexión forma parte de casi pues, más de 20 años de investigaciones sobre comercio y consumo y ciudad que hemos ido realizando el Grupo de Barcelona y que hemos ido trabajando conjuntamente con una red internacional, que hemos ido publicando distintos libros, una red internacional que ocupa 25 universidades de Europa del Sur, de Italia, Portugal y el Estado español y Francia, y también de América Latina, que participamos de esta red y que cada 2 años nos centramos a debatir sobre comercio, ciudad y consumo, ya que tenemos en cuenta de que a pesar de que sean contextos territoriales muy distintos, tanto los mediterráneos como los de América Latina, creemos que los retos cada vez más globales hacen que necesitemos trabajar las ideas y los conceptos de una manera organizada, a fin de superar esa idea de que cuando sale el sol en nuestra ciudad, sale el sol en el mundo, y cuando sale el sol en nuestra ciudad ya ha salido en muchos otros lugares, ¿no? Hemos hecho esto seguido de libros. Hemos hecho el último seminario en 2021 en Barcelona, perdón, y el penúltimo en Barcelona, y el 2024 en Sao Paulo, que también tenemos otro libro. Y también quiero poner en cuestión que más allá de la academia, nuestro grupo de investigación, pues hemos procurado también no dejar de lado las políticas urbanas y hemos trabajado conjuntamente con la Administración Pública, tanto la Diputación de Barcelona como el Ayuntamiento de Barcelona, como algunos otros ayuntamientos de ciudades pequeñas y medias, que han confiado con el rigor y el trabajo de la academia, y es un orgullo en este caso poder haber participado en estas políticas urbanas de estas ciudades y regiones. Dicho esto, bien, la verdad es que el debate del comercio y el papel de las transformaciones del comercio en el espacio urbanizado contemporáneo es un tema trascendental hoy en día. Decir también que hoy en día se espera que el comercio sea la solución a todo, ¿no? La verdad es que a pesar de que el comercio no, se ha tratado como una dimensión un poco periférica en muchos gobiernos de distintas escalas político-administrativas, a pesar de ser periférico, se le pide que resuelva la vida de la ciudad, resuelva las desigualdades, resuelva el rendimiento empresarial, resuelva los problemas de inseguridad, resuelva los problemas de las curas a la gente mayor, distintas dimensiones que se le pide al comercio. Y al final el comercio es un negocio que tiene que hacer beneficios para ser sustentable económicamente. Después decir que el comercio se le pide, a pesar de estas tantos requerimientos, el análisis del comercio de manera general en la academia ha venido dominado por el análisis del centro de las ciudades y no de las periferias y de grandes metrópolis. Sabemos pocas cosas, o al menos hemos escrito poco, sobre ciudades pequeñas y medias, de lo que está pasando en sus ciudades. Y a la vez también el comercio ha sido utilizado para abordar otros procesos urbanos que no son eminentemente comerciales. Hablamos de la retail gentrification, de la restaurantización de la ciudad, de la museización de la ciudad, de la McDonaldización de la ciudad, de la clonificación de la ciudad. Conceptos que tienen un peso ideológico muy grande, pero que en el fondo olvidan un poco los fundamentos por los cuales hemos llegado a utilizar estos conceptos, que yo creo que la academia busca en muchas ocasiones superar, ¿no? Antes, como muy bien ha realizado en la presentación, esta dualidad, clonificación y desertización comercial. Bueno, son dos conceptos, dos procesos que están en nuestra mente, que forman parte de los cambios paisajísticos de la ciudad, y creo yo que es una dualidad que es interesante tenerla en cuenta, pero creo yo que lo que me gustaría es un poco presentar los fundamentos del por qué todo esto está pasando, para superar esta dimensión eminentemente paisajística, desertización, clonificación, ¿no? Dicho esto, unos fundamentos, entramos en el contenido específico. Primero de todo, creo yo que no podemos analizar los cambios comerciales
como si fueran cambios comerciales que no tienen en cuenta las transformaciones urbanas. Esto ya lo habla Henri Lefebvre en los años 60, cuando habla de la revolución urbana, donde el proceso de extensión de la mancha urbana y del dominio del urbano sobre el rural significa cambios comerciales. Primer tema, pues, el comercio tiene que estar enlazado y analizado y presentado de manera integrada en los cambios urbanos. El otro elemento es el que presenta Jane Jacobs de los años 60, cuando explica la fundación de las ciudades. Dice, el intercambio comercial en los mercados al aire libre son el origen del asentamiento urbano, de la sedentarización urbana. Y esta sedentarización urbana, pues, es la esencia de la ciudad. Esta esencia la tenemos en nuestras mentes en todas las políticas, ¿no? Este eslogan, el comercio hace ciudad. Es un elemento que sale de Jane Jacobs. Pero el tema importante en este caso es que es una actividad económica, el comercio, pero también es una actividad cultural. Entonces, cuando hablamos de gestión del comercio, tenemos que estar hablando de gestión económica y gestión cultural. El otro elemento, a nivel teórico, que creo que es importante. A partir de los 70, otra obra importante, David Harvey, en el contexto de la denominada posmodernidad, hay la superación de la concepción del comercio y del consumo desde una perspectiva funcionalista, de una perspectiva estandarizada. Hay la apertura de los valores de los consumidores, la eclosión de los targets de consumidores, de los distintos gustos, de la diversificación de los gustos. Y este termómetro del análisis de la diversificación de los gustos tiene que estar en el ADN de cualquier análisis comercial de una ciudad y superar o complementar esta visión basada en la funcionalidad o únicamente la idea de la proximidad, comercio de proximidad, aquel comercio donde van a comprar esas personas que viven cerca. Bueno, esto es una simplificación demasiado grande en 2025. Tenemos que estar abordando que la gente está dispuesta a moverse muchísimo a fin de apropiarse de una mercancía o de un servicio y no tiene por qué ser una movilidad a un lugar muy próximo. Se puede estar altamente alejado, mucho más alejado que otra actividad económica parecida, pero que estaría muy cerca de su residencia. El otro elemento también que reajusta todo esto en el contexto de globalización y de posmodernidad es la idea de la utopía de la globalización y de la distopía. Y la eclosión de las nuevas tecnologías hasta tal punto de que inicialmente la revolución tecnocientífica permitió la integración del planeta de manera instantánea, pero a la vez esto era un reto, era perfectamente para favorecer y mejorar la cadena de suministro de los consumidores, pero de manera paradójica, en un contexto de economía de mercado, esto ha significado un dominio de la red por parte de algunas grandes empresas que nos convierten a los consumidores también como productores de información. Nuestros targets, nuestros gustos entran en los algoritmos de las grandes empresas para diseñar sus productos y sus estrategias. Y esto, evidentemente, es un reto importante frente al comercio local que no tiene la capacidad de consumir o no tiene la disponibilidad de estos datos. Esto es el contexto general. Vamos a nivel analítico. Todo esto en 2025. ¿Qué creemos o creo yo que tendríamos que abordar o qué dimensiones analíticas tenemos que abordar cuando hablamos de esta relación compleja, turbulenta, cada vez más turbulenta y cambiante que es el comercio urbano? No olvidemos que en cuestión de desde 2008, la crisis de 2008 financiera, la del 2012, que es la crisis de la deuda, la crisis de 2020 de la COVID, la crisis de 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis arancelaria de 2025, me parece evidente que vamos a una aceleración de crisis, que el comercio es el termómetro, un termómetro evidente y que tiene que estar atento a estos cambios. Pero a nivel analítico, ¿qué cuestiones tenemos que plantearse o presentar? Primero elemento, iré un poco rápido, ¿no? La revolución de la logística, gracias a la revolución tecnocientífica, ha permitido una revolución de la logística que ha hecho que las grandes empresas inviertan sobre todo ahora mismo en logística y menos en establecimientos comerciales puntuales.
globales. La verdad es que hoy en día la revolución logística nos hace replantear incluso esta diferencia entre comercio al por menor y comercio al por mayor, ¿no? Amazon, una plataforma digital, que es comercio al por menor, no lo sabemos. La revolución logística es el gran elemento disruptivo del comercio de barrio o comercio menos capitalizado, ¿no? Esto, evidentemente, no podemos negar que la revolución de la logística ha conllevado una revolución del consumo, y es que cualquier pueblo del Pirineo, de una montaña bien alejada, tiene acceso a cualquier producto. Esto no se puede negar que es revolucionario, esto es perfecto. A nivel de los consumidores, tener acceso desde su casa al online y poder consumir de cualquier producto, esto es altamente beneficioso para los consumidores. El otro tema es a partir de saber el sustento por el cual se aguanta toda esta logística, ¿no? Pero esto es un evidente tema importantísimo. La revolución logística e incluso las grandes empresas están invirtiendo en estos sectores más que en los puntos de venta físicos, ¿no? Es evidentemente la salida de las grandes empresas más capitalizadas, las que podríamos articular como la clonificación, están abandonando parte de los espacios urbanos y se centran invirtiendo en el online o solo mantienen algunos establecimientos físicos en los grandes centros comerciales. El otro elemento es el mercado del suelo. Esto es un elemento claramente disruptivo. Desde la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, financiera inmobiliaria, parte de la inversión de las grandes empresas fue al inmobiliario, pero de funciones comerciales. Y el encarecimiento imparable del precio del suelo, en el fondo, guste o no, es el principal filtraje de localización de las actividades económicas. Podemos tener una normativa urbanística o planificación que regula las actividades, pero si esa actividad no puede pagar o asumir esas rentas del suelo, no se puede localizar. Esto implica, pues, que a veces estamos en una paradoja que regulamos las actividades comerciales desde un punto de vista de lo que nos gustaría que fuera la ciudad, pero olvidamos el mercado del suelo y en este proceso de regular las actividades también lo estamos desregulando. Vamos a ver algún ejemplo más adelante. Creo yo que estos dos elementos son los más importantes, revolución de la logística y mercado del suelo. No obstante, los cambios de los consumidores no los podemos olvidar, tal como marca la posmodernidad, la fragmentación de los gustos, la fragmentación de las necesidades, la disponibilidad o la voluntad de consumir en otros aspectos de nuestra vida diaria. Si hiciéramos un cálculo del dinero que dedicamos a lo largo del mes a plataformas digitales, sean de entretenimiento, de deportes o de telefonía, nos daríamos cuenta del volumen importantísimo que estamos dedicando a este tipo de actividades que realizamos en nuestras casas, ¿no? Y aquí está otro tema importante. Cada vez realizamos más cosas en nuestras casas que antes hacíamos en el espacio público o en otros lugares privados. Buscamos pareja, hacemos deporte, nos entretenimos, trabajamos desde casa, todo esto lo hacíamos fuera y de manera paradójica lo que hacíamos en casa, que era comprar o diríamos no, ir a alimentarse, lo hacemos en la restauración. La restauración, este debate de que es culpa del turismo el aumento de la restauración, no es verdad. Los mismos consumidores residentes de nuestras ciudades que han dejado de utilizar solo su casa para el descanso y la alimentación, la casa pasa a utilizarse para otras funciones y la restauración sale al espacio público. Y de aquí un poco esta idea de la restaurantización. El otro aspecto que no podemos olvidar y que muchas veces en el análisis de comercio y consumo se olvida, porque solo parece que cuando hablemos de comercio y consumo y sus cambios, al menos en el mundo académico, parece que todos los cambios sean culpa o sean a raíz del turismo. No. Los cambios en el comercio y el consumo vienen a raíz también de un aumento imparable de las desigualdades sociales. Solo hace falta estas desigualdades sociales y que, consecuentemente, las empresas comerciales buscan captar ese nicho de consumidores de elevada renta, olvidando
los de menor renta, cuando en el fondo, si hiciéramos un análisis de las empresas más estratégicas o más capitalizadas del comercio en España, veríamos que se nutren o que alcanzan esta posición de dominio en el mercado vendiendo, evidentemente, a la clase media o clase media baja. Este descenso, evidentemente, viene motivado por este descenso de la renta comercializable, viene motivado por encarecimiento del alquiler, encarecimiento de la factura de la luz, encarecimiento de la gasolina, etcétera, 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 que consecuentemente hace que las personas estén mucho más susceptibles a descuentos y a la variable precio. El precio, por mucho que hablemos de la sostenibilidad y de un comercio de valor añadido y sostenible, el precio sigue siendo la variable determinante hoy en día. Probablemente no en todas las ciudades, pero en esas ciudades de mayor desigualdad, sí. Y de aquí sale un poco este debate de la sostenibilidad insostenible. Esta idea del comercio sostenible o responsable, que en muchas ocasiones significa, evidentemente, una red de abastecimiento mucho más local, pero que significa también un producto más caro. Bueno, dentro de los ODS podríamos decir que esto significa también cierta elitización del comercio. Tenemos que ir con cuidado con estos aspectos. Entonces, ¿no? Sobre esta sostenibilidad insostenible. Y el último elemento que creo yo que es importante y que es consecuencia de todo esto es la crisis de la planificación urbana. Una crisis de la planificación urbana que viene porque fragmentación sectorial, los distintos gobiernos a distintas escalas, la gestión del espacio urbano se hace desde una dimensión fragmentada. Uno se encarga de vivienda, uno se encarga de comercio, el otro se encarga de movilidad, cuando en el fondo haría falta una mayor integración. Fragmentación sectorial. Fragmentación territorial. Territorial en el sentido de que territorial vertical en el sentido de que las mismas administraciones autonómicas, municipales, provinciales y estatales y europeas a veces no hacen lo mismo y aplican políticas en el territorio que a veces pueden llegar a ser contradictorias, ¿no? Entonces, esta incoherencia es importante. Esta crisis de la planificación, en este sentido, bueno, la vemos en una dimensión que cuando abordamos la planificación de las actividades comerciales, pues se hace desde eminentemente una planificación muy sectorial, ¿no? En Barcelona, política de los comercios históricos emblemáticos, planes de usos de regulación de las actividades, los BITs o los APEUs en Barcelona, distintas estrategias que salen de la planificación comercial, pero que no tienen en cuenta el contexto urbano y el resto de funciones urbanas al que están afectando. Funciones urbanas y multiescalaridad de la ciudad, al que están afectando. Digo, en el sentido, muchas veces se piensa que el BID puede ser una estrategia de resolución de las actividades económicas o de la dinamización del comercio. Sí, pero el BID funciona en unos ámbitos concretos o lugares concretos y en otros no. Y aquí falta un poco de análisis territorial, ¿de acuerdo? Y en esta fragmentación, también es importante, se habla mucho del top-down o el bottom-up, pero un dominio muy, muy duro del top-down, ¿no? Se habla mucho del bottom-up, de abajo hacia arriba, del empoderamiento comercial o de los empresarios, pero cuesta mucho este empoderamiento y que, en este caso, específicamente de los BIS, los empresarios se pongan de acuerdo para articular una estrategia conjunta. De aquí también, una de las paradojas que tenemos hoy en día en la planificación es que queremos cambiar el mundo a partir del comercio, seguimos esta idea de que el comercio tiene que solucionar muchos de los retos que tenemos hoy en día. Parece como si el comercio sostenible y de barrio y local tiene que cambiar el mundo, pero en el momento que cambiamos de escala a la regional o internacional o nacional, todo el debate de la sostenibilidad y del abastecimiento kilómetro cero o comercio responsable se diluye. Bueno, tendríamos que intentar equilibrar entre las distintas escalas estas estrategias de desarrollo económico. Justamente porque si no lo hacemos así, cuando hacemos una política eminentemente de escala local de dinamización del comercio, queda a nivel de discurso, pero el resto de escalas llevan una inercia que diluyen la concreción de esta política, ¿no? Y esto también genera una desafección política y un desgaste político y de confianza con la administración pública muy elevado, ¿no? Todo este contexto
Aquí tenemos algunos ejemplos de estos contextos de fragmentación. Hemos tenido las superillas, que han intentado también se han pretendido como dinamizar el comercio, un debate que enlaza con las smart cities, con toda una ideología y discursos vinculado también a la ciudad de los 15 minutos. Hay todo un sello de eslogans muy bonitos, interesantes, muy interesantes, pero que a nuestro juicio entiende un poco de cómo funciona una ciudad y que pueden parecer muy interesantes para un pequeño fragmento, pero cuando cambiamos de escala y visualizamos la ciudad entera, vemos que la probabilidad de éxito de estas políticas para alcanzar los objetivos por los cuales se plantean está lejos de alcanzarse. Esto lo que nos ha llevado a nosotros es que planteamos un escenario que decimos de Retail Cities. Estamos en un escenario a nivel de síntesis de toda esta presentación, un escenario en que el comercio, es decir, esta intercambio de mercancías entre consumidor y vendedor irá en retroceso, quedará en las ciudades distritos comerciales especializados en turismo, quedarán áreas comerciales de alimentación, especialmente de alimentación más de gourmet o más sofisticado, que sí que seguirán funcionando. Evidentemente quedarán los locales comerciales de gran distribución alimentaria, quedarán servicios, evidentemente, restauración y otros servicios intensivos en trabajo, pero el comercio tenemos que tener en cuenta que estamos en un escenario de que probablemente irá desapareciendo, ¿no? Guste o no guste, pero hay indicadores empíricos de Barcelona, pero también de otros lugares del mundo que indican. Aquí tienen un libro de Inglaterra, The Battle of High Street, la desertización de los centros de las áreas comerciales en Inglaterra, la crisis del comercio en Francia, el demoling y el cierre de los centros comerciales en Inglaterra, Italia y Portugal, el denominador del apocalipsis y procesos que ya investigamos nosotros en nuestro grupo hace unos años sobre la crisis comercial en ciudades medias y pequeñas que no ha dejado de avanzar y que seguirá avanzando. Dicho esto, sencillamente, pues 3 conclusiones. Que creemos que como academia hace falta un diagnóstico mucho más riguroso de los problemas urbanos, que tenga en cuenta las múltiples escalas, que supere la escala hiperlocal de los proyectos, especialmente una crítica a la idea general de la proximidad, cómo planteamos la proximidad en un área metropolitana de 5 millones de habitantes, cómo la planteamos que verdaderamente sea efectiva para dinamizar el comercio. Después, una apuesta por la escala regional y metropolitana al servicio de la ciudadanía y que supere los proyectos hiperlocales. Eso también va por el comercio. Podemos hablar de comercio de proximidad, pero es un pequeño recorte de las actividades comerciales que tenemos en nuestras ciudades, que evidentemente generan muchos puestos de trabajo. Puestos de trabajo que están en recesión, no lo podemos olvidar. Y que se merecen una consideración, ¿no? Y una valorización, evidentemente, pero esta valorización se tiene que hacer teniendo en cuenta una dinámica que no es un poco optimista. Al menos. Podemos ver cómo funcionan los planes de reempresa de Cataluña, podemos ver el colapso que hay de los oficios, que la gente no quiere seguir en el comercio porque es un trabajo muy sacrificado, que solo lo pueden seguir las personas más populares de nuestras ciudades, las personas que recién llegan a nuestras ciudades. Bueno. Y por último, también una vuelta a la inicio. ¿Qué podemos hacer desde la planificación urbanística? Sencillamente no podemos resolver el mundo desde la planificación urbanística. La planificación urbanística únicamente es como un acomodador de las personas que entran en un cine. No decide el acomodador la película que se ve, ni el precio de la entrada, ni el horario, sino que va distribuyendo las actividades. Solo puede hacer esto la planificación urbanística. ¿Qué puede hacer en este sentido? Al menos favorecer la mixticidad de los usos urbanos en el plano horizontal de la ciudad y en el vertical. La mixticidad de usos genera vida urbana, genera flujo de personas, consumidores, trabajadores, vecinos, que en definitiva es dinamizar el espacio público, porque el espacio público dinámico es probablemente la única herramienta para que el comercio de barrio o local funcione en nuestras ciudades en el 2025. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Luis. Muchas gracias por tu explicación. Yo creo que ha sido clara y meridiana. Te agradezco también que nos hayamos ceñido un poquito al tiempo, que todos tenemos muchas ganas de hablar.
Muchas buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta sesión de esta tarde. Vamos a dar paso ahora a la mesa redonda, donde nos van a acompañar una serie de personas que están trabajando a día de hoy a diferentes escalas con el diseño y la implementación y el desarrollo de proyectos y de políticas públicas en el ámbito del sector del comercio. Y un sector del comercio que, como bien nos explicaba Lluís, intento resumir muy rápidamente, lo ha resumido muy bien en un concepto, ¿no? El Retail-less Cities, ¿no? Un Retail-less Cities que viene recogido por tres grandes fundamentos generales, este binomio inseparable, ¿no? de lo económico y lo cultural vinculado al sector. Un segundo aspecto fundamental que sería este concepto de hasta dónde es el concepto de proximidad a día de hoy, ¿no? Esta movilidad de las personas a la hora de consumir. Y por último, el paradigma tecnológico, ¿no? El hecho de que las nuevas herramientas han cambiado las formas de entender el juego y la forma en la que los negocios operan y se nutren de información para mejorar, ¿no? sus productos, servicios, su lenguaje en general a la hora de hablarnos, ¿no? Y luego hemos hablado de 5 dimensiones analíticas. La primera, esta revolución de la logística, el mercado del suelo como un elemento importante a la hora de gestionar y dinamizar, ¿no? la localización de las actividades económicas, los valores y la cultura que aportan o que le pedimos o que se le exige en algunos casos a este sector. Un sector que ve cómo se le come la tostada, ¿no? Aprovechando un poco el concepto de las desigualdades sociales, ¿no? Y que explica también el cambio o la reorientación del mix comercial y del paisaje. Y por último, una cierta crisis, ¿no? Nos apuntaba Luis de la planificación urbana y una cierta necesidad de fomentar esta integración en cascada de las diferentes administraciones, fomentando a su vez esta diversidad de usos, ¿no? en el espacio público y en el espacio urbano. Sin más, la idea a partir de ahora sería presentaros al resto de personas que van a participar en la sesión. En primer lugar, tenemos una representante de la Administración Autonómica, como es Camila Tirado Sánchez, subdirectora de Comercio de la Junta de Andalucía. Desde la Dirección General veremos cómo han desarrollado un cierto trabajo a la hora de impulsar medidas, ¿no? que acompañen al sector del comercio en su proceso de modernización y en concreto algunas líneas específicas de digitalización. Veremos un poquito también algunos retos que tienen en marcha o que tienen puesto la mirada en el ámbito de la sostenibilidad, que también repasaba Lluís. En segundo lugar tendremos a Ángel Ramacha, director de Promoción Económica del Ayuntamiento de Mataró. Desde Mataró, los últimos años, y en específico gracias a los fondos Next Generation, han estado liderando una iniciativa que ha sido bastante reconocida y que tiene su interés conocido como el Retail Lab. Ha sido reconocida como pionera a la hora de combinar tecnología, formación, generar comunidad y que además ya se está pensando en darle una vuelta y se le está intentando replicar en otras ciudades. Y por último, y no menos importante, nos acompaña también Patricia García, gerente de la Asociación de Castellizón, de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Patricia conoce de primera mano, ¿no? la complejidad de gestionar el comercio y además en una ciudad como es Vitoria-Gasteiz, que está en el foco, ¿no? Es una ciudad que en los últimos años, incluso como hablaremos más adelante, desde su reconocimiento, ¿no? como capital verde europea en la primera ciudad, ¿no? española en lograr el reconocimiento, pues ya han ido trabajando en cómo aproximarse, ¿no? desde el sector del comercio a la sostenibilidad y en concreto la sostenibilidad urbana, ¿no? Además también nos va a compartir un poquito su visión respecto a lo que entendemos como el concepto de dinamización comercial y cómo ello, ¿no? puede arrojar luz y puede arrojar vida a los centros urbanos. Dicho esto, Camila, cuando estábamos preparando un poquito la sesión de hoy, nos decíais, ¿no? que los últimos años, desde la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, habíais estado trabajando en cómo abordamos, ¿no? este proceso de transformación digital de los negocios, ¿no? del sector del comercio. Y en este caso ya venís trabajando algunos años con, sobre todo, lo que son líneas de apoyo, ¿no? Líneas de diferenciación, líneas de apoyo a la modernización. ¿Qué iniciativas concretas habéis desarrollado hasta ahora y qué resultados y aprendizajes habéis obtenido?
Bueno, antes de nada deciros buenas tardes, ¿no? Me gustaría dar las gracias por la oportunidad de participar en estas jornadas que me parecen tan interesantes y a la vez tan necesarias, ¿no? Yo creo que nos acaba Luis de poner de manifiesto cuál es la circunstancia de nuestro sector, ¿no? Un sector que es bastante complejo, porque tal y como hemos dicho, no solo por su importancia económica, ¿no? Sino que también su importancia social, ¿no? Y como vertebradores, que bien ha quedado de manifiesto en su intervención, ¿no? Del territorio y ese binomio que siempre hablamos de comercio-ciudad, ¿no? Nosotros como gobierno autonómico, como administración autonómica, ¿no? Somos plenamente conscientes de la importancia de esta actividad. De hecho, en Andalucía, por solo decir 2 o 3 cifras que ilustren realmente el peso que el sector o que la actividad comercial tiene en Andalucía, ¿no? Pues hablamos de 540.000 personas trabajadoras, es el 13% del valor añadido bruto de nuestra comunidad autónoma. Tenemos 130.000 empresas y 166.000 establecimientos comerciales, con lo cual yo creo que ante las cifras hablan por sí solas, ¿no? De la importancia del sector y bueno, y como consecuencia de ello, ¿no? Pues nosotros lo primero que hicimos antes de poner en marcha estas medidas concretas, ¿no? De las que ahora vamos a hablar, pues es poner en marcha una planificación estratégica. O sea, un documento que realmente nos sirva de referencia, ¿no? Pensamos, al igual que acaba de comentar Luis, ¿no? Que quizás esa planificación urbanística, esa tan necesaria en las ciudades, ¿no? Pues nosotros también como Administración Autonómica entendemos que la planificación estratégica es fundamental y así pues lo hemos plasmado en nuestro 7º Plan Integral de Comercio de Andalucía, que está dotado con 92 millones de euros, que abarca 4 años, ¿no? Y en los que pues tenemos 2 objetivos estratégicos muy claros. Por una parte, aumentar la competitividad de nuestro sector comercial. Y ahí, en ese concepto tan amplio, ¿no? de aumentar la competitividad, pues hablamos de poner en valor el talento, la formación, la digitalización, la sostenibilidad, o sea, todos los conceptos que han ido surgiendo a lo largo del poco tiempo que llevamos en la jornada, ¿no? Y por otra parte también la puesta en valor. O sea, para nosotros es fundamental poner en valor al comercio, entendido como comercio, ¿no? Nosotros como dirección general, pues cuando hablamos de comercio nos referimos a todos los formatos comerciales. Y pues en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, que es muy amplia, ¿no? Tenemos 785 municipios con realidades muy diferentes, ¿no? Y con situaciones muy distintas. Cuando hablamos del sector comercial, pues hablamos de grandes formatos, hablamos de pequeños, hablamos de comercio de proximidad, hablamos de comercio rural, de comercio urbano, de comercio mayorista, de comercio ambulante. Por tanto, con la intención de poner en valor todos estos formatos, ¿no? Esa es el segundo gran objetivo estratégico de nuestro plan. Bueno, pues ya que os he contado un poco, ¿no? El documento estratégico, cuáles son nuestros grandes objetivos, ¿no? Y en qué nos hemos basado para poner en marcha estas iniciativas, pues en el diagnóstico de ese plan integral se ponía de manifiesto que realmente nuestro tejido productivo, que está formado fundamentalmente por pymes y autónomos, realmente iba al mismo ritmo, ¿no? que España, pero quizá algo más lento o algo por detrás en la digitalización y la transformación digital del comercio, ¿no? Y de ahí la necesidad de poner en marcha una serie de incentivos dirigidos a nuestras pymes y a nuestros autónomos para realmente tener la oportunidad de dar ese salto hacia lo digital, hacia pues el comercio que actualmente tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos puesto en marcha con los fondos Next Generation, ¿no? Las ayudas del Ministerio, fondos europeos, pues unas ayudas que tenían 4 objetivos. Han sido beneficiarios 603 proyectos, han sido 15 millones de euros, ¿no? Y precisamente una de las líneas fundamentales de actuación ha sido el impulso de la digitalización y las nuevas tecnologías. Entonces, realmente han sido muchas las empresas que han puesto en marcha todos estos proyectos, ¿no? Nosotros aquí me parece importante hacer un paréntesis porque como administración autonómica, ¿no? Entendemos un poco la parte, ¿no? Que acaba de comentar Luis, ¿no? El hecho de que el comercio va evolucionando, ¿no? Y que van a ser muchos
en los que quizás se vayan a quedar por el camino, ¿no? Pero nosotros, nuestra intención y todo nuestro empeño, nuestros recursos van dirigidos a que esos que se queden por el camino sean los menos posibles, ¿no? Y en ese empeño de que sean los menos posibles, pues ahí estamos trabajando día a día, ¿no? Para ello también creo que es también importante decirlo en este momento, Nos ha quedado congelado. ¿no? Nuestro plan integral con todo el sector, o sea, con la parte con los comerciarios, o sea, han sido ellos, ¿no?, los que han puesto sobre la mesa cuáles son sus retos, cuáles son sus inquietudes y en qué necesitan que nosotros como Administración Autonómica los apoyemos, los acompañemos e intentemos avanzar y mejorar entre todos, ¿no? Entonces, bueno, esta línea de ayuda que os acabo de comentar y que realmente ha sido todo un éxito, ¿no? Porque pues se adjudicó todo el importe que teníamos en nuestra comunidad autónoma. Además, también nosotros tenemos en marcha, ¿no?, un sistema de automatización, de forma que tramitamos las ayudas de manera automatizada. Cada vez los ciudadanos, ¿no?, los beneficiarios tienen que aportar menos documentos, simplemente con rellenar la solicitud es suficiente, mientras que toda la carga de trabajo, toda la carga administrativa, pues la tenemos nosotros como Administración Autonómica, consultando las distintas bases de datos, ¿no?, y a la distinta información que tenemos en las distintas administraciones públicas, ¿no? Con lo cual esto también anima mucho a los beneficiarios a participar porque realmente no tienen el procedimiento tan tedioso que hasta ahora siempre ha sido, ¿no?, pues el tramitar una subvención. Y bueno, y actualmente, ¿no?, y esto me gustaría resaltarlo mucho, sobre todo porque si tenemos empresas que nos estén escuchando, sobre todo pymes andaluzas, ¿no?, pues tenemos una convocatoria que está abierta, dirigida también a digitalización. Son 7 millones de euros. El plazo está hasta el día 6 de mayo. Y realmente, pues las bases reguladoras, ¿no?, que están publicadas en nuestra página web y son de 3 de octubre de 2024. Y, bueno, pues se financia además el 100%, o sea, realmente creo que es atractivo, ¿no?, y es una buena oportunidad. Entre los conceptos subvencionables, pues tenemos software de contabilidad, de facturación, de ventas, ¿no?, aplicaciones digitales, diseño e implementación de contenido de aplicaciones, adquisiciones de terminales de TPV, consultorías para diseñar estrategias de omnicanalidad, ¿no? O sea, hay todo un anexo y toda una relación de cuestiones que podrían entrar dentro de estas ayudas, ¿no? Y como os digo, a nosotros nos parecen especialmente atractivas, primero porque me gustaría insistir en que las bases reguladoras son el resultado de haber trabajado con especialistas y con los responsables del sector, con lo cual estamos contentos porque entendemos que responden a lo que realmente el sector necesita ahora mismo para ir avanzando. Y por otra parte, porque como os digo, es suficiente pues 5 o 10 minutos para haber echado la solicitud, porque de todo lo demás nos encargamos nosotros, ¿no? Basta con que nos autoricen y además cubren el 100% del concepto subvencionable, con lo cual creo que son realmente importantes, ¿no? Y bueno, por no pasarme mucho del tema de esta primera parte, pues también me gustaría comentar que además de incentivos para pymes, ¿no?, pues también tenemos incentivos para ayuntamientos y para asociaciones, ¿no? La idea de que todos avancemos en el mismo sentido y vayamos generando un contexto, ¿no?, y un ámbito de digitalización y de avance, vayamos respondiendo a lo que realmente ahora mismo los consumidores esperan del comercio. Bueno, pues gracias por la atención. Genial, Camila, muchas gracias. Nos han puesto un par de cuestiones por el chat. Les recuerdo a los asistentes que por la parte de preguntas y respuestas podéis ir introduciendo vuestras cuestiones y aportaciones. Nos preguntan si el plan estratégico es de acceso público, si está publicado, si se puede acceder. Sí, así es. El plan estratégico está publicado en nuestra página web, en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Y luego también apuntaba una pregunta que no sé si ha sido un error de fechas o de interpretación. Has dicho que la convocatoria que teníais abierta finalizaba el pasado 6 de mayo, ¿puede ser? No, entonces me he confundido, ¿eh? Se abrió el 6 de mayo. Abrió el Si he 6 de dicho mayo. eso ha sido un error, ¿eh? Está actualmente en plazo y tenemos un mes. O sea, por eso me
Vale. Quería prestar especialmente atención a esta convocatoria porque creo que es realmente interesante. Comenzó el 6 de mayo, se publicó en el BOJA el día 5, comenzó el día 6 de mayo hasta el 6 de junio. Genial. Genial, Camila. Pues bueno, una primera pincelada de cómo estamos abordando desde, en este caso, desde la Administración autonómica, este reto, ¿no?, de la modernización y de la transformación digital del comercio, entendida esta también como una de las patas, ¿no?, que ayuden a la competitividad, a la resiliencia y al mantenimiento de la actividad, ¿no? Precisamente desde Mataró, y aquí damos la bienvenida a Ángel Remacha, una de las cuestiones también que se habían planteado a la hora de abordar este reto, coincidimos, ¿no?, con el tema de la digitalización, y precisamente con los fondos Next Generation pues, se diseñó y se impulsó una iniciativa que yo creo que ha dado de hablar de sí, ¿no, Ángel? Sí, hola, buenas tardes a todo el mundo. Primero, muchas gracias por invitarme a participar en este debate y gracias a la gente que nos está siguiendo. Bueno, antes de nada, permitirme un poco de un apunte desde la perspectiva local, ¿no? Después de la intervención bueno, de la Universidad de Barcelona, de Lluís Frago, decir que evidentemente coincidimos plenamente en el diagnóstico, pero bueno, queremos ver un poco una luz de esperanza, ¿no? En el sentido de que sí que es cierto que hay una transformación muy importante a nivel comercial, pero también somos conscientes que desde la administración local, más que nada porque somos la que tenemos más sensibilidad por proximidad, y reconocemos realmente lo que está pasando en nuestros centros comerciales urbanos, sabemos cómo evoluciona y queremos entender que tenemos aportaciones para, en todo caso, dilatar este proceso, ¿no?, que se irá produciendo seguramente a largo plazo y, mientras tanto, también, como decía la compañera de la Junta, bueno, pues intentar que los comercios que de momento tenemos y los que se están generando, porque no todos son cierres, sino que también hay actividad comercial que están haciendo en estos momentos, pues que lo hagan en las mejores condiciones, en el mejor estado de competitividad, ¿no? Dicho esto, focalizando con el tema de la digitalización y en nuestro proyecto, bueno, para empezar también decir que creo que los que estamos aquí reunidos podemos compartir dos reflexiones claras en base al tema de la digitalización, ¿no?, de la tecnología. Primero, y es que hasta hace poco, o hasta hace no mucho, cuando asociábamos tecnología con el ámbito del comercio, siempre se relacionaba como, y de manera básicamente o principalmente, como una amenaza. La tecnología era igual a un poco una amenaza porque se asociaba prácticamente lo que eran los nuevos modelos de comercialización y, por tanto, pues a una competencia en el formato de venta que sabemos claramente que ha ganado mercado y que está ganando mercado cada vez más en todo lo que sería pues la dinámica comercial. Y luego, por otro lado, también ya había la concepción de que la tecnología estaba solo en manos o en posibilidad de grandes corporaciones, de grandes enseñas y de grandes empresas. Nosotros creemos que esto no es, bueno, creemos no, en realidad no es bien así. Lo que ocurre es que la tecnología ha llegado para quedarse, y más que considerarla una amenaza, lo que hay que considerarla es una aliada esencial para mantener o para intentar garantizar cierta resiliencia y competitividad del comercio urbano. Y no solo desde el punto de vista de la comercialización, que aquí es donde sí que tenemos seguramente más dificultades para competir con otros formatos, sino incluso para la propia gestión del modelo de negocio, del establecimiento comercial, y para mejorar también la experiencia del cliente, ya que la digitalización no es incompatible justamente con la compra física en un establecimiento, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos de tecnología o de digitalización, enseguida nos focalizamos únicamente en lo que serían plataformas de venta en formato online. Yo, de hecho, sin datos, como sí que ha mostrado el señor Luis Frago, sí que me atrevería a predecir que yo creo que al final el futuro del comercio, en el sentido más amplio, será un modelo híbrido. Es decir, yo creo que al final la presencialidad no va a desaparecer, porque habrá tipología de servicios, de prestación de servicios, incluso, ¿por qué no?, de venta de producto, digamos, físico, que se tendrá que hacer en el establecimiento y no se podrá realizar únicamente en formato digital. Por lo tanto, para nosotros ya no se puede disociar lo que sería el concepto de digitalización con el del retail, y en unas tendencias de consumo que claramente están dominadas cada vez más por unas generaciones altamente digitales, o digitalizadas, mejor dicho, ¿no? También decir, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, que la digitalización tenemos que entenderla como un instrumento. Es decir, creo que la digitalización en ningún caso tiene que ser el sustituto
al valor añadido que tiene que ofrecer el producto o el servicio que estás ofreciendo. Es decir, al final tú puedes ser competitivo, puede ser por precio, puede ser por la calidad del producto, puede ser por el servicio complementario que estás ofreciendo cuando tú estás vendiendo un producto, pero la digitalización no podrá suplir eso. En todo caso, tiene que ayudar a revalorizar o a poner más en valor este elemento de singularidad o de posicionamiento en el mercado que tienen los establecimientos de manera mayoritaria en nuestros centros comerciales urbanos, que es verdad que sí que han tendido mucho a clonificarse, o a clonarse, pero la verdad es que intenta preservarse esta cultura un poquito de la singularidad, ¿no? Sobre todo nosotros que somos una cultura mediterránea, como antes se exponía pues, en ámbitos claramente como puede ser el ámbito alimentario, otro tipo de productos que difícilmente pueden ser competidos, por decir algo, por otros formatos. Dicho esto y con esta, digamos, con esta creencia que tenemos, ¿no? Y en el sentido de que el comercio urbano creemos que tiene recorrido todavía en cuanto es no solo la venta en online, sino también en la venta física y en este modelo de compra o de venta, pero experiencial, ¿no? Que cada vez buscamos más, nace Retail Lab. Porque Retail Lab al final nace de una diagnosis que seguramente muchos municipios, muchas ciudades del Estado español habremos realizado un poco para diagnosticar y valorar la madurez tecnológica que tiene nuestro sector comercial y también me atrevería a decir que no solo el comercial, nuestro sector empresarial, pero bueno, ahora estamos hablando del sector comercial y confirma pues, que tenemos un índice de integración de la tecnología muy bajo en nuestra actividad comercial, ¿no? Retail Lab, entonces, lo concebimos como precisamente un espacio, un proyecto en el cual lo que queremos hacer es aproximar esta tecnología a este sector para que rompan con estos esquemas que yo explicaba anteriormente, de eso de que la tecnología no va conmigo, no, a mí no me interpela, ¿no? Porque va para otro tipo, a otra escala de negocios, cuando no es cierto. Lo que queremos hacer y hemos hecho ha sido conceptualizar y materializar un espacio, podemos decir un laboratorio, que al final viene a ser una réplica de una tienda, de un comercio, que además lo podemos variar, ¿no? En función de a quién va dirigido en la campaña concreta, las sesiones que estamos haciendo, lo podemos hacer dirigido al comercio como tal, a los servicios o a la restauración, para que vean que la tecnología es aplicable para estos tres subámbitos que son los que predominan en nuestros territorios. Y lo que hacemos es crear este espacio, que es un espacio con una implementación bastante intensiva de tecnología, de aplicaciones tecnológicas, pero que son tecnologías, insisto, que están cerca, o sea, están a su mano, es decir, no es tecnología futurista, hablamos solo de inteligencia artificial, sino que es una tecnología de relativa fácil implementación, tanto por nivel de costes como a nivel técnico, a nivel tecnológico, y que puede generar una mejora muy importante en cuanto al modelo de negocio, de la gestión y de la experiencia de su cliente. El Retail Lab lo tenemos ubicado físicamente en un equipamiento municipal que también hace poco fue un cambio bastante importante de innovación en cuanto a la atención al ciudadano, a la ciudadanía, es el Espai Mataró Connecta, dentro del cual hemos integrado este espacio, que es un espacio que también, ¿no? Tiene este aire de innovación y por tanto era como incorporar pues la innovación no pensando solo en la ciudadanía, sino también pensando en el sector empresarial. Entonces, como decía, aquí básicamente tenemos integradas diferentes tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, cartelería digital, gestión de colas, impresión inteligente, inteligencia artificial aplicada a la gestión del comercio, que esto es una cosa mucho más sencilla de lo que os está hoy, de lo que dice el nombre, no es la gran inteligencia artificial, que básicamente es un sistema tecnológico para, a través de los datos que va a conseguir, el sistema va captando automáticamente con la implementación en el establecimiento, puede hacer una predicción a corto plazo de decir qué previsión hay de venta y de qué tipología de producto para que el cliente, el propietario, digamos, el comerciante, el empresario, pueda planificar también su negocio a X tiempo vista. Es decir, hay bastantes aplicaciones que ahora no nos imaginábamos que podían ser implementadas en un comercio, si me permitís decir, convencional o tradicional de nuestros centros urbanos, y sí que lo pueden hacer y pueden repercutir muy, muy positivamente. El Retail Lab, más allá de lo que es la infraestructura, lo que es el showroom, lo que sí que también tiene, está dotado de una programación de formación, de capacitación dirigida específicamente al sector comercial en este ámbito. Llevamos ya desde septiembre, me parece que más de 70 acciones formativas, han pasado ya más de 340 usuarios en las diferentes acciones que hacemos.
Y aparte lo que hacemos también es hacer un acompañamiento personalizado, hacemos incluso una orientación personalizada para quien lo requiere para poder diagnosticar un poco cuáles son las mejores medidas que se pueden llevar a cabo en su negocio para hacer este salto cualitativo. No lo he dicho, es un proyecto que también ha estado financiado en el marco de los Next Generation. Pedimos como Mataró un proyecto bastante más amplio, de unos 2 millones de pesetas, de euros, perdonad. Para que os hagáis una idea, también para relativizar el coste que supone esto, estamos hablando que este proyecto en sí, el Retail Lab, no ha supuesto más de una inversión de 100.000 euros, incluyendo el primer paquete de formación, es decir, que no es un proyecto muy costoso. Es un proyecto que también nació aquí en Mataró con la idea de que fuese un proyecto transferible. Está configurado de tal manera que este mismo laboratorio se podría trasladar fácilmente a otro municipio de nuestra demarcación o a otro ámbito territorial de nuestro propio municipio. De hecho, hemos tenido muchas visitas institucionales y estamos muy orgullosos y muy contentos porque sabemos que ya hay más de un municipio que ya tiene implementado o en fase de implementación, como puede ser Tarragona, Lleida, un modelo muy similar al nuestro. Y también, como antes comentaba Martí, pues también muy contentos porque hemos recibido el reconocimiento de la Generalitat de Cataluña. Hemos sido Premio Nacional de Comercio a las iniciativas colectivas del año 2023 y también una mención honorífica de la Federación de Municipios a nivel español como buena práctica, ¿no? La verdad es que está funcionando muy bien. Nosotros creemos que, a pesar del contexto, insisto, global que hay, que desde el foco local es muy difícil de frenar, pero sí que creemos que hay oportunidades todavía para que el comercio local pueda evolucionar a través de la tecnología. Luego hablaremos de otro ámbito también, pero hay elementos que creo que pueden intentar conseguir pues, que no haya una fuga digamos, de compradores, de clientes masiva o a la velocidad que si fuera por otros operadores pues se produciría en nuestro mercado central. Gracias. Si queréis, ahora os pondré en el chat un enlace para que tengáis una referencia a la página web del Retail Lab. Allí podéis ver exactamente, bueno, más detalladamente lo que os he explicado. También tendréis un poco las opiniones de los comerciantes que han participado, la programación y todo aquello que necesitéis. Gracias. Ángel, muchas gracias por sintetizarlo. La verdad es que no es nada fácil lo que os pedimos de intentar explicar vuestras experiencias y vuestra visión en pocos minutos. Hemos visto un poco el abordaje desde el punto de vista de las políticas públicas, desde una administración local como es el Ayuntamiento de Mataró hasta una más regional como puede ser la Junta de Andalucía, especialmente en el ámbito de la digitalización, desde el punto de vista, con similitudes, ¿no? Desde el punto de vista de la divulgación, desde la formación y muy importante desde el acompañamiento individual a la realidad de cada uno de los negocios, ¿no? Que no todas las herramientas valen para todo el mundo y es importante este aterrizaje, ¿no? En cada uno de los modelos de negocio para evitar frustraciones, fricciones y problemas, ¿no? Que luego incluso puedan suponer hasta cierres de negocio, ¿no? que en algunos casos hemos podido ver. Si cambiamos de prisma, y aquí, Patricia, lo siento, el último siempre tiene que correr un poquito más. Si cambiamos de prisma, nos gustaría abrir el ámbito de la sostenibilidad. Como os comentaba, Patricia es gerente de la asociación de Gasteiz. También nos apuntaba al principio que Vitoria-Gasteiz fue la primera ciudad en recibir el reconocimiento, ¿no? como capital verde europea en 2012, pero ya desde antes, desde la asociación, ya veníais impulsando algunas cuestiones vinculadas a la sostenibilidad en el ámbito del comercio, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado vuestro papel como entidad y cuál ha sido el recorrido un poquito y los impactos que habéis generado, ¿no? en el sector? Hola, buenas. Pues lo mismo, muchas gracias, Jaume, Martí, por tener en cuenta. Yo vengo de una ciudad mediana, 260.000 habitantes, súper industrial, en el que, bueno, pues el comercio sí que tenemos en torno a 2.800, 700 establecimientos y mi organización, Gasteiz-On, es un tanto especial. Nuestro ámbito es toda la ciudad y siempre yo digo que tenemos como dos objetivos, ¿no? Por un lado, mejorar o tratar de concienciar sobre que cualquier decisión que se toma en el espacio urbano afecta al comercio. Y la segunda, pues tratar de acompañar, de ayudar y de hacer que sucedan cosas en ese espacio urbano, ¿no? Que ocurran, que
que haya espontaneidad, que haya programación, etcétera, ¿no? Entonces ahí es un poco esa parte de urbanismo, espacio urbano y esa parte más institucional y esta parte más igual privada que puede estar en nuestras manos. Nuestro ADN tenemos la dinamización, que luego hablaremos. Y entonces, cuando me preguntabais, Vitoria, el tema sostenible, pues evidentemente llevamos trabajando la sostenibilidad desde hace muchísimos años. Fue Green Capital en el 2012, pero nosotros ya teníamos programación desde nuestros comienzos en el año 2000, ¿vale? Siempre nuestro objetivo, y yo creo que en ese sentido no ha variado, ha sido acompañar a los negocios, ¿no? Buscar de alguna manera formar, acompañar, dar pasos para ir asumiendo valores y acciones que pudieran ser más sostenibles, mejoras medioambientales en los propios negocios, ¿no? El momento igual de inflexión fue esa Green Capital para toda la ciudadanía, pero antes, bueno, pues al principio cuando había un sistema integral de gestión nos montamos un sistema sobre recogida de electrodomésticos y aparatos electrónicos después, pero todo con apoyo, o sea, colaboración público-privada. Teníamos una necesidad y junto con el ayuntamiento buscamos una solución en ese momento. Nos pasó lo mismo con una zona en la que nos ponen unos buzones neumáticos en los que es muy difícil meter los cartones. Bueno, pues acabamos poniendo, aunque la ciudad tenía para esta zona un sistema de recogida de cartón en lugar de la calle, en los interiores. De repente, en lugar de todos los días de la semana, pasamos a hacerlo una prueba de 3 días a la semana. Acciones que además luego las asumió el propio ayuntamiento con los años. Primero demostramos que podían funcionar y después el ayuntamiento los asumió. En el año 2010 pusimos en marcha un transporte a domicilio en bicicleta para los negocios. Fue un poco fracaso, era muy caro. Y claro, el comerciante te decía, yo lo sigo llevando, quemamos combustible, ¿no? Pero nos sirvió para valorarlo y nos sirvió para que 15 años después, que hace poco hemos vuelto a poner otro, saquemos conclusiones de esa primera experiencia y de la segunda. Y llegó la Green Capital. En la Green Capital nuestro ayuntamiento sacó un programa que se llamaba Pacto Verde, que la idea era un poco pues introducir al mayor número de empresas de la ciudad en este proyecto y un poco pues en la idea de generar mejoras medioambientales, ¿no? Nosotros tuvimos claro, queríamos ser el mayor número o intentar meter el mayor número posible de negocios en ese Pacto Verde, presencia del comercio, por lo tanto, y lo hacíamos por doble motivo. Uno era concienciar, ayudar y que, bueno, que las empresas o que los comercios entraran en dinámicas de que quizás a veces en una ciudad tan industrial están preparadas más para otros formatos, pero por otro lado también estaba la de la visibilidad, la de dinamización, la de poner en la agenda de la ciudad al comercio en primera mano, ¿no? En primer plano, ¿no? Bueno, para eso hicimos un proyecto de auditorías, dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a decir a cada comerciante que se sume a este proyecto sin más? No, vamos a generarnos un proyecto propio, que en este caso fue un tema de auditorías de agua, vamos a ofrecérselo a todos los comerciantes e intentar que el mayor número se adhieran, ¿no? Y a partir de ahí, pues conseguimos que un 32% de los negocios de la ciudad que se adhirieron al Pacto Verde fueran comerciantes. Un reconocimiento a nivel de ciudadanía como agente transformador y un reconocimiento a título personal para cada comerciante por esas mejoras con el tema de las aguas que ellos habían incluido. A partir de ahí, de este Pacto Verde es una comunidad que sigue creciendo, que genera formación, que genera acciones de economía circular, que hay unas ayudas vinculadas, con lo cual toda aquella actuación de sostenibilidad, nosotros siempre decimos, entra a través de esta comunidad de Pacto Verde, nosotros te vamos a acompañar. Y nosotros lo que seguimos haciendo después ha sido pilotos y acciones que parece que sin plan, porque parece que cogemos un poco aquí, un poco de allá, pero nuestra idea es ir como asociaciones, ir mostrando diferentes acciones en las que se puede trabajar o ir incluyendo el comercio o abriendo sendas para que luego cada uno elija su camino y nuestro objetivo es empujar, es provocar, ¿no? Y a partir de ahí, pues el que necesita más acompañamiento ayudamos, pero sobre todo a abrir posibilidades, ¿no? Volvimos a hacer, por ejemplo, ese transporte a domicilio, el otro día Martí le hacía gracia porque le dije, lo volvimos a abrir. En el 2010 no funcionó porque era muy caro y en ese copago el comercio no quería y en el 2022 lo volvimos a hacer
justo en medio de la pandemia y nos encontramos que aquellos que ya lo hacían, lo seguían haciendo y dijimos, mira, ayuntamiento, si tú quieres que sigamos apostando por este plan, lo hacemos, por este transporte, pero la realidad es que estaríamos pagando un servicio a unos comercios que de por sí ya los tienen ellos asumidos. Creemos que este dinero hay que destinarlo a otros ámbitos, ¿no? Y ahí se podía ver en esos 15 años esa evolución. Ahora, pues bueno, estamos en el tema de las ODS, estamos un poco, sobre todo, centrados en intentar mostrar cómo cada comercio puede cumplir más de una y cómo aportan para dar visibilidad. Y aquí nos sirve un poco los dos. Esto de la agenda, que es cómo transmitimos, cómo lo enseñamos en el sector, bueno, pues nos permite jornadas, sesiones de explicación, más luego decirles, oye, que a veces hacéis más, en la parte local hacéis más de lo que creéis. Lo que tenemos que hacer es contarlo al exterior y ponerlo en valor, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos en una fase de vídeos, etcétera, en líneas, en canales digitales de explicación, más allá de hago kilómetro cero, mis proveedores son de aquí y reciclo, ¿no? Buscar más acciones mucho más allá, ¿no? Y sobre todo también con ese ámbito, como decía Luis, el cultural, ¿no? Esa parte social, ¿no? Que somos más allá de un espacio de compra-venta, ¿no? Sino un espacio donde ocurren cosas, donde creamos comunidad, cohesión, Entonces, eso es un poco la idea con toda esta agenda que se nos ha abierto ahora con la Agenda 2030, con la Alianza, ODS, etcétera, ¿no? La línea, estamos colaborando con una startup de unas chicas vascas que están haciendo acciones con desechos. Pues hemos colaborado, hemos hecho una primera liga, un primer campeonato de desechos en el textil. Por otro lado, bueno, el programa que tiene el Ministerio de Hostelería por el Clima, de CODES con Coca-Cola, lo hemos introducido en Álava, que no estaba introducido. Bueno, nuestra idea es un poco, como digo, abrir. Luego, bueno, pues participan eventos de estos del día medio ambiente, de la bicicleta, del día sin coche, pues de estos, evidentemente, estamos en todos, pero es que estamos en todos desde hace muchísimos años. La idea es esa, la de dar visibilidad y poner en primera línea a los negocios y lo que decía, ¿no? Que es que está en el ADN, con lo cual cualquier cuestión que hacemos con la sostenibilidad, ahí está, nadie lo discute, ¿no? Si bien pienso yo digo, bueno, trabajamos la sostenibilidad, pero también pienso en dos cosas. Una es, y creo que ha salido, para mí como retos, en la logística nos movemos muchísimo, se puede comprar en cualquier lugar y para mí como reto digo, cercamos la logística de las personas, nos empeñamos o administrativamente nos estamos empeñando en acotar los espacios para que el uso sea más de aparcar los coches de esos usos, pero por otro lado digo, ¿y qué hacemos con los paquetes que van volando y que salen por todos lados, ¿no? O sea, estamos intentando ordenar los flujos en nuestras calles de personas o, bueno, según qué modalidades, pero para mí el gran reto y preocupación a la par en temas de sostenibilidad y en planificación urbana es esa última milla, ¿qué hacemos? No personas, pero sí paquetes, no puede ser. O sea, veo esa paradoja que digo, ¿cómo podemos trabajar, ¿no? Y luego, por otro lado, tengo la otra es la de, que creo que se ha dicho, la conciencia real, ¿no? Sí, trabajamos la sostenibilidad, podemos seguirlo trabajando, pero luego la realidad es que por precios se escapan las decisiones, ¿no? Muy bien, todos somos muy sostenibles, pero luego militamos, somos capaces de adquirir aquello que es más sostenible de aquello que no lo es. Entonces, bueno, que a veces en esta línea trabajamos y a la vez me encuentro con esas paradojas que digo, ¿dónde debería trabajar? ¿Y dónde estar, no? Y eso es un poco, yo creo que la parte más así, el batiburrillo de sostenibilidad que os quería contar, ¿no? De nuestra idea, abrir caminos y proyectos y diferentes acciones para que cada uno vaya encontrando su camino por parte del comercio. Genial, Patricia, gracias por el ritmo y disculpa por haberte robado también algunos minutos. Creo que algunas de las cuestiones que has mencionado también preocupaban al resto de personas que participan en la mesa. Precisamente, Camila, el tema de la logística de la última milla era una de las cuestiones que os preocupaba también desde la Junta, ¿no? Ver cómo poder abordar este reto de ser más sostenible, de contribuir, ¿no?, a la sostenibilidad desde el comercio y que a la vez suponga como un elemento diferenciador y singular, ¿no?, de vuestros centros comerciales y de vuestras áreas, bueno, de los centros comerciales abiertos, ¿no?, en este caso.
Pues sí, o sea, realmente, ¿no? Han aparecido a lo largo de las distintas intervenciones bastantes conceptos en los que creo que todos estamos trabajando, ¿no? Y a todos nos preocupan un poco el concepto de última milla, el concepto de sostenibilidad insostenible, ¿no? O sea, van apareciendo muchos conceptos que todos compartimos y que todos estamos planteándonos cómo abordarlos y sobre todo cómo ayudar a nuestros comercios a ir avanzando y adaptándose a estas nuevas circunstancias, ¿no? Nosotros, bueno, ¿qué estamos haciendo para visualizar y prestigiar, ¿no? Al modelo comercial andaluz y sobre todo pues a todos los sectores y en especial pues a los centros comerciales abiertos porque los acabas de nombrar, ¿no? Nosotros, tal y como he comentado anteriormente, la puesta en valor de nuestro sector comercial en sentido amplio es uno de los pilares fundamentales de nuestro plan integral, ¿no? Y para ello, pues estamos poniendo en práctica distintas actuaciones, ya hemos puesto algunas en práctica y otras que van a abordarse a lo largo de este año, ¿no? Nosotros en Andalucía tenemos una figura que es el Centro Comercial Abierto. Es una figura pues, que se reconoce por orden de la consejería y es la que precisamente pues, pone en valor, intenta prestigiar pues, ese comercio urbano, ese comercio sostenible, ese comercio de proximidad del cual estamos hablando, ¿no? Y se sitúa pues, en determinadas áreas de las ciudades, ¿no? Son asociaciones de comerciantes que por lo bien que hacen su trabajo, ¿no? Y ahí me dirijo directamente a Patricia porque es todo un ejemplo del buen hacer y de cómo se trabaja, ¿no? Pues aquellas asociaciones que realmente van más allá, ¿no? Y que hacen un trabajo excelente en sus ciudades, en concordancia con los ayuntamientos y pues se hace este reconocimiento como centro comercial abierto de la ciudad. Y en esa intención de dinamizar las ciudades y el comercio, ¿no? Pues nosotros de la Administración Autonómica pues les damos ayuda, les damos incentivos y reconocemos sus actuaciones. Por otra parte, pues otra de las actuaciones de la puesta en valor, pues estamos organizando un encuentro de comercio interior de Andalucía. Sería el segundo encuentro de comercio interior de Andalucía que está dentro de este plan integral. En esta ocasión se celebrará en noviembre en Antequera y también aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los presentes. La intención es poner el foco en el comercio ambulante, mayorista y rural, porque realmente nosotros hicimos el año pasado un estudio de la oferta y la demanda, ¿no? Y hacer una correlación entre cuál es la oferta comercial existente en Andalucía, cuál es la demanda y ver si realmente estas dos variables están relacionadas, ¿no? O si existen nichos de emprendimiento o excesos, ¿no? Veíamos que en Andalucía pues casi existe un 100% de correlación, o sea, no existen los tenidos de sectores alimentarios o no existen, pero realmente sí que había algunas oportunidades de emprendimiento, ¿no? De mejora y en ese sentido y también íntimamente relacionado, veíamos cómo el comercio rural, ¿no? En determinadas zonas de Andalucía ejerce pues un papel fundamental, es el que abastece a la población de aquellas cosas pues, esenciales y necesarias para la vida, ¿no? Y como el comercio mayorista, que es aquel que se suele visualizar poco o al que menos importancia se le da, ¿no? Es el encargado de realmente llegar hasta el último rincón de nuestra geografía y hasta el último pueblo, ¿no? Entonces, con la intención de poner en valor estos tres formatos que quizás se hablan menos de ellos, pero que son tan esenciales y están cumpliendo esa función, no solo económica, sino social, de la que tanto llevamos hablando, pues en esa temática se va a centrar nuestro encuentro, ¿no? Con independencia de, por supuesto, presentar algunos estudios que estamos haciendo relacionados con la sostenibilidad, y ahí enlazo, como empezaba mi intervención, ¿no? Con el tema de la última milla, de la sostenibilidad y de cómo abordar estas cuestiones, ¿no? Que todos tenemos encima de la mesa, que a todos nos están preocupando y que vemos que quizás haya que buscar una solución o que quizás no estén bien resueltas actualmente. También hemos elaborado una campaña de comunicación que está a punto de difundirse en las redes sociales, ¿no? De nuestra consejería y de toda la administración andaluza. Quizá también pues, se ponga en televisión y en radio, ¿no? Eso se está valorando. Y con la que, de nuevo, ¿no? Quizá me estoy repitiendo mucho en esta parte, pero para nosotros es fundamental, ¿no? Poner en valor a nuestro sector comercial, ¿no? O sea, realmente queremos darle la importancia que tiene, ¿no? Y que todos tomemos conciencia, ¿no?
Sabemos, como además ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que muchos se van a quedar por el camino, pero entendemos que aquellos que hagan las cosas bien, aquellos que tengan esa parte diferencial, aquellos que vayan más allá, aquellos que den una experiencia, aquellos que sumen valor, todos esos van a seguir, porque hay cuestiones que no te las puede dar el ordenador, que no te las puede dar un clic, que no te las puede dar. Entonces, ese valor añadido que siempre el ser humano necesita, ¿no? Que no es simplemente un intercambio, sino que es una cuestión que va más allá, ¿no? Entonces, todos aquellos comercios que logren ese más allá y que logren esa excelencia, ¿no? Como a nosotros nos gusta llamarlo, van a permanecer. Entonces, y en esa búsqueda y en ese factor diferencial es en lo que estamos trabajando, ¿no? Y con esta campaña, pues queremos ponerlo también de manifiesto. Luego también otro proyecto muy bonito que ha sido muy demandado por todo nuestro sector, ¿no? Fue una actuación que que se pidió por unanimidad desde todos los sectores en Andalucía, ¿no? Tanto los sindicatos como los empresarios, como los consumidores. Fue la puesta en funcionamiento de un observatorio de comercio en Andalucía. Entonces, bueno, este es un proyecto en el que actualmente estamos trabajando, todavía no ha visto la luz, pero realmente es muy interesante y creemos que va a ser muy beneficioso para todos porque nos va a dar mucha información y muchas pinceladas y sobre todo a nosotros como administración autonómica, ¿no? Y como responsables de las políticas públicas que ponemos en funcionamiento, ¿no? Pues nos va a dar mucha base y mucha información, muchos datos para ir avanzando y sobre todo pues intentar ir avanzando correctamente, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Como ya he comentado, estamos elaborando un estudio sobre la última milla, ¿no? Lo vamos a poner en marcha, otro de sostenibilidad, otro de ciberseguridad, ¿no? También es un tema que preocupa bastante y relacionado con eso, pues también os comento que aquí en Andalucía tenemos una mesa de comercio seguro en la que en un principio surgió como un proyecto para dar respuesta, ¿no? Al aumento de hurtos, ¿no? Una cuestión que finalmente, no sé si recordáis, que llegó incluso a modificarse el Código Penal en este sentido, porque había mucho hurto multireincidente y sobre todo las pérdidas eran pues millonarias para todo el sector. Y que ahora esa mesa, ¿no? Que ha tenido como un impasse, pues vuelve a retomar sus trabajos, no solo para esta parte, ¿no? Que estamos comentando de los hurtos multireincidentes, sino también para toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Y todo el problema de seguridad, ¿no? O este nuevo ámbito para delincuencia que se abre, ¿no? Y que los datos del Ministerio del Interior, ¿no? Los últimos, pues en Andalucía en concreto, ¿no? Que son los que nosotros barajamos, pues todos los delitos que se van comprobando han disminuido del 2023 al 2024 y precisamente la ciberseguridad es el que aumenta, con lo cual también nos preocupa y queremos ponernos a trabajar en este tema, ¿no? También, bueno, no quiero excederme porque veo que el tiempo va pasando rápido, pero también hemos trabajado pues con los mercadillos ambulantes, que hemos hecho un estudio, un censo de todos los mercadillos andaluces, de qué oferta ofrecen, de qué buscan sus clientes, cuál es el perfil del cliente que va al mercadillo, qué busca, qué puede mejorar. También hemos estado trabajando con los mercados de abastos, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, como os digo, con todos los formatos comerciales, ¿no? Intentando hacerlos más competitivos y ponerlos en valor. Bueno, antes de terminar mi intervención, ¿no? Pues al igual que antes os dije que teníamos una convocatoria que estaba justo ahora mismo en plazo, ¿no? Y que aprovechaba para todas aquellas personas interesadas pudiesen echar su solicitud, pues también aprovecho antes de terminar para comentaros que el próximo martes, día 20, tenemos nosotros aquí en Sevilla un encuentro de la Asociación Española de Retail en el Caixa Forum, que, bueno, quizá luego puedo aprovechar para enviar la invitación, ¿no? O la inscripción y que no sé si vosotros la podríais hacer extensiva, ¿no? Desde la organización a todos los presentes, porque realmente me parece que va a ser también un encuentro bastante importante, ¿no? Y sobre todo creo que va a ser un encuentro en el que todas estas cuestiones que nosotros estamos aquí hablando desde el punto de vista teórico, ¿no? Y desde el punto de vista de los datos y pues se van en las distintas ponencias, ¿no? Pues se van a poner de manifiesto con gente que realmente está aplicando lo que nosotros estamos hablando aquí desde el punto de vista teórico.
tecnológico, ¿no? Empresas que realmente están dando ese salto, han puesto pues las marcas en valor, han hecho cosas distintas, han dado un salto desde un ámbito local hasta el ciberespacio, entonces, y todo esto, ¿no? Creo que va a ser muy ilustrativo y muy interesante. La inscripción Seguro que sí, Camila, lo haremos extensible también, le daremos... Perfecto, la inscripción es gratuita y estaremos encantados de que asistáis, ¿vale? Y bueno, si me he cedido un poco, pues pido disculpas, ¿vale? Gracias, Martí. Muchas gracias. Una de las cuestiones que has apuntado también es esta singularidad, ¿no? Esta necesidad de ser diferente, y es precisamente una de las cosas que están intentando trabajar desde Mataró con una iniciativa que están empezando a trabajar desde el punto que le llaman comerç conscient, ¿no? Comercio consciente. Ángel, rápidamente, me sabe mal tener que apretaros, pero ¿cómo lo estáis enfocando y qué estáis viendo y hacia dónde lo queréis llevar, ¿no? Pues rápido, igual que antes comentaba que el ámbito tecnológico, la digitalización, lo enfocamos más como un instrumento, pero que no tiene que sustituir el valor, digamos, del producto, del servicio que te hace posicionar. En este caso, nosotros la sostenibilidad la estamos trabajando primero por convicción y segundo porque creemos que puede ser un valor altamente competitivo con otros formatos comerciales que presumen de ser ecologistas o ser sostenibles y en realidad no lo son, ¿no? Nosotros que estamos haciendo, lo que hemos hecho ya ha sido hacer una diagnosis para poder identificar a través de una encuesta limitada de unos 300, 400 establecimientos comerciales de una área muy concreta, que es el centro urbano de Mataró. Hemos hecho una diagnosis para saber si están aplicando o no están aplicando medidas vinculadas a la sostenibilidad, como pueden ser pues la gestión eficiente de recursos, de energía, de agua, cómo generan o cuánto residuo generan, si utilizan o no proveedores de proximidad, si tienen implementados modelos sostenibles de distribución a través de sistemas alternativos al vehículo, al coche, si hay reducción del desperdicio alimentario, si hay buenas prácticas a nivel de sus clientes, a nivel laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos abierto mucho este abanico para ver realmente qué grado de conciencia social o comunitaria tenemos en nuestro marco comercial, ¿vale? Ahora estamos acabando de definirlo, ya estamos un poco mapificando, y lo que queremos hacer es hacer pues un directorio con estos comercios. Queremos abrir, evidentemente, pues este abanico que hemos hecho ahora muy limitado para ver cómo se replica o no en otras zonas de la ciudad, y nuestra voluntad, aparte de visualizar estos comercios que están haciendo esta política o este enfoque claramente comercial / social, lo que queremos es utilizarlo como un elemento de puesta en valor diferencial de lo que es la oferta comercial de nuestra ciudad, porque sabemos que en eso sí que podemos ser competitivos, igual que otros centros comerciales urbanos, en diferencia, como os decía, pues con grandes enseñas que en principio pues lo que tienen como objetivo principal es la reducción de costes y por lo tanto utilizan fórmulas poco sostenibles y poco comprometidas con nuestra sociedad y con nuestro mundo en general, ¿no? La idea está aquí, no quiero ampliar, si queréis más información os la puedo enviar, pero ahora estamos precisamente en este momento de acabar un poco de cerrar esta primera fase para ver el recorrido que puede tener. Si permites, Martí, solo añadir que la sostenibilidad no la enfocamos solo en este proyecto, tenemos otros, por ejemplo, como un proyecto muy vinculado a lo que sería la comercialización de los productos agrarios que se cultivan en nuestro propio espacio agrario, en nuestra ciudad. Tenemos un proyecto que se llama Culicha Casa o Recolectados en Casa, que básicamente lo que hace es priorizar, identificar aquellos productores que tenemos en nuestra comarca y que venden en nuestros mercados municipales. Y aquí, ahí lo de lo que decía antes Luis Frago, es cierto que esta apuesta no es una apuesta de competitividad por precio, porque no lo es, pero sí que os puedo decir que hemos ido generando una cultura desde los años que llevamos y ya tenemos clientes que piden y demandan o priorizan este tipo de producto, que por las calidades y por la trazabilidad que tiene, etcétera, aunque es un poco más caro, pero apuestan ya por buscarlo y por comprarlo. Muchas gracias. Ángel, gracias por la velocidad en explicarlo. Creo que ha quedado bastante claro un poco la filosofía y la visión del proyecto. Patricia, un poquito también en esta visión amplia de lo que se le pide, como apuntaba también Luis al principio, ¿no? De lo que se le pide, se le exige, se le demanda al sector.
desde vuestra asociación también entendéis el concepto de dinamización de una forma bastante que va más allá de la animación, del Día del Padre, del Día de la Madre, de las campañas de Navidad, sino que también incorporáis otros aspectos, como hemos visto, como el ámbito de la sostenibilidad. También hablamos de temas de igualdad, de multiculturalidad o incluso aspectos de la cohesión social, ¿no? Entonces, un poquito, sí que me gustaría que en este tiempo que nos queda, si nos podrías hablar un poquito de cómo enfocáis, ¿no?, este concepto de dinamización y qué papel juega también a la hora de hablar de emprendimiento, ¿no?, de relevo generacional, que es una de las cuestiones también que preocupa también en el sector. Tienes el micro apagado, Patricia. Perdón. Que un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Que cuando, bueno, la esencia del ADN de Gasteizen es la dinamización, y esta dinamización desde el año 2000 ahora no tiene nada que ver. Como digo yo sigo haciendo, decíamos, pasamos payasos, ponemos payasos en las calles, sí, pero estos payasos, bueno, pues acaban siendo el vehículo, los medios para conseguir o perseguir otros objetivos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como un centro comercial abierto que somos o con un ámbito geográfico zonal, lo que intentamos, lo primero es generar flujos, que pasen cosas, como he dicho, y entonces en ese aspecto sí que tratamos de diseñar todas unas acciones muy diversas y muy variadas y muy destinadas a todos los sectores de dinamización y de promoción, ¿no? Nada diferente de lo que puede hacer cualquier otra organización. Lo que pasa que sí que las diseñamos teniendo muy en cuenta objetivos internos nuestros, ¿no? Para nosotros ese evento en muchos casos es el vehículo para conseguir una formación. Esta mañana estábamos hablando de un tema con una marca, por ejemplo, de bebidas. Quiero hacer una formación del tardeo, papá. Vale, pero lo que queremos luego hacer, yo te hago la formación, pero hacemos la ruta, la dinamización, la puesta en marcha y que la hagamos prácticas, ¿no? Es decir, para nosotros nos hemos encontrado con que montas una pasarela, pues nada nuevo, porque en el año 2000 se hacían muchas, pero esa pasarela para nosotros nos ha servido de vehículo para digitalización, encuentro de blogueros, tema de redes sociales, el tema de vídeos, streaming, etcétera, o nos ha servido para dar otra formación en escaparatismo, en gestión de puntos de venta, etcétera, ¿no? Para nosotros es un vehículo para dar esas pinceladas sin entrar en grandes formaciones, porque luego hay otras entidades aquí en Araba o hay ya cursos de larga duración o en digital que se puede, pero sí para despertar intereses, ¿no? Por otro lado, yo siempre he dicho que la dinamización es cara, pero que a nosotros nos genera ingresos, ¿no? Para nosotros un comerciante paga por estar en la dinamización. Hemos servitizado en estos momentos en los que tratamos de vender que el comerciante tiene que adosar servicios, nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Y lo que tratamos es, vale, tenemos una cuota plana por pertenecer a la organización, pero luego a partir de ahí, si tú utilizas un servicio y se va a beneficiar tu establecimiento, pagarás una cuota extra, ¿no? Es una manera de revalorizar y es una manera de nosotros generar ingresos. ¿Y qué nos está suponiendo en muchos casos? Que en las relaciones con, sobre todo administración, pero con otros colectivos, sean más de tú a tu motivo, porque hemos llegado a un momento en que un euro que las administraciones han invertido en Gasteizen para desarrollar proyectos o planes culturales y de ocio en la ciudad, el sector ha puesto otro euro. Es decir, es indispensable, necesitamos del dinero público, es nuestra gasolina, una parte sí, pero a la vez nosotros también estamos aportando ese 50% de más, ¿no? Por lo tanto, estamos sumando entre ambos, ¿no? Colaboración público-privada. Por otro lado, yo lo que decía era que estos eventos, estos payasos, aparte de digitalizar, me ha ayudado a obtener datos. No tendremos los mejores datos del mundo. Todavía me estoy volviendo loca a ver cómo los podemos poner en orden, a ver cómo tendremos que ir a la uni, Luis, y nos tendréis que ayudar. Pero un poco, pero por lo menos somos la vía, asociaciones como las nuestras, somos la vía para que los consumidores, la ciudadanía, nos dejen sus datos. Nuestras actividades son amables. Es difícil decir que no a organizaciones como nosotros al darnos datos. Entonces, bueno, poco a poco pues vamos buscando y obteniendo en los diferentes eventos con diferentes perfiles esos emails, esos teléfonos y vamos trabajando de cara, primero, para actividades nuestras, pero evidentemente eso está pensado para ponerlo al servicio del socio del comerciante, que es el que lo puede necesitar. Y por último, para mí me parece que se teje, bueno, un par de cosas, se teje una red de colaboraciones, llega un momento en que esa
esencia del comercio más social, a través de la dinamización la estamos logrando activar. Nosotros hacemos en torno a unas 80 actividades, de las cuales unas cuantas son propias, y son las protos, ferias, mercados, etcétera, pero luego tenemos mucha actividad que está vinculada a organizaciones de la ciudad que nos piden o que nos dicen que podemos darles visibilidad y que por qué no sumamos, y sumamos a causas, ¿no? Y eso es lo que nos hace estar presentes todos los meses y prácticamente semana sí o semana no en medios, en diferentes esferas de la sociedad. Y por último, lo que quería decir era que cuando poníamos eso, vuelvo a los payasos, y nos decían, es que vosotros, lo pongo así porque al principio era como despectivo, ¿no? ¿Tú qué pones payasos? Y decía, sí, pero estos payasos, salvo para bienestar social, me dan el contacto, el email y el teléfono de todos los técnicos institucionales de las administraciones, con lo cual estoy accediendo a el trabajar el espacio público dinamizando, y como el espacio público en la mayoría de los casos quien lo ordena y lo regula suelen ser los consistorios, nos suele permitir acceder a una red de contactos muy cualificados, desde el técnico auxiliar de puerta hasta el concejal o el alcalde, ¿no? Lo cual no significa que estos contactos luego son útiles cuando ponemos en marcha o intentamos desarrollar proyectos ya o bien individuales ante las consultas, ese asesoramiento que tenemos del comerciante, o por otro lado, pues cuando ahora estamos con la zona de bajas emisiones, cuando hemos tenido que hacer el plan general de ordenación urbana, son contactos que nos permiten luego sentarnos y decir, vale, contigo he trabajado un permiso de un coche, he trabajado una decoración de un monumento, un permiso medioambiental, pero ahora vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de planificación urbana y de usos de nuestro suelo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería con esto es un poco el poner en valor la dinamización, ¿no? Y tú me decías, Martí, y para el relevo, y para emprendimiento, pues yo creo que ahí son los retos que tenemos ahora, ¿no? Yo te ponía de ejemplo que, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio de inauguraciones y eventos, pues ese servicio lo que nos está permitiendo es acceder al emprendedor, nada más cuando va a abrir un negocio nos llama, oye, ¿me ayudas a ponerlo en marcha, a publicitarlo? A partir de ahí desplegamos todo el tema de asesoramiento, de acompañamiento, es decir, nos abre otras puertas, aparte de que en muchos casos se integra en nuestra organización, ¿no? Nos pasa lo mismo con los relevos, el intentar mostrar que hay que avisar mucho antes de que se va a producir un relevo para intentar buscar ese sustituto. Nosotros no somos la organización referente para buscar esas sustituciones, pero sí podemos ser el canal para derivarlo a aquellos que lo están haciendo, ¿no? En un sumar de diferentes administraciones, ¿no? Por otro lado, tendremos menos comercios, pero vamos a tener más servicios a pie de calle. Tengo claro que la dinamización pasa por ir acogiendo esos servicios e ir diseñando una cartera de dinamización en el que el servicio sea un comerciante más de nuestras calles. Es parte de los comercios a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los retos. Es nuestra vía también para aportar valores actuales, como has dicho, de interculturalidad, de igualdad. Hemos hablado antes de sostenibilidad. Para mí, reconozco que para Gasteiz es una de las vías facilitadoras tanto para llegar al comerciante como para llegar a la administración, ¿no? Para nosotros ha sido y es el instrumento en el que podemos desarrollar al máximo esa colaboración público-privada de la que solemos pues hablar, ¿no? Intentamos todos poner en marcha, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por tu visión y por la rapidez en explicarlo, que cuando estuvimos hablando estuvimos más de una hora planificándolo y me parecía muy interesante. La verdad es que han salido algunas preguntas en la parte de preguntas y respuestas que ahora mismo estamos ya fuera de tiempo y nos gustaría poder ser más responsables con las horas para todas las personas que han asistido a la sesión. Sí que me gustaría intentar dar respuesta a estas cuestiones y si no es molestia, os las trasladaríamos e intentaríamos hacerlas llegar a las personas que han asistido, y sin ánimo de alargarlo más, agradeceros a todos. Intento hacer una síntesis muy rápida antes de hacer el cierre. Agradecer a Lluís por este concepto, ¿no?, del Retailless City y los fundamentos generales y dimensiones analíticas que explican un poquito el paradigma hacia donde se dirige ya actualmente y en el futuro el sector del comercio. Y luego me gustaría destacar como 4 ideas principales, ¿no?, esta necesidad de esta atención directa e individualizada para promover, ¿no?, la modernización de
de los sectores uno a uno, individualmente cada uno de los negocios, acompañarlo a través de estos procesos de divulgación y de empuje, ¿no?, a la hora de promover la innovación, tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ahí quedan estos retos, ¿no?, de la última milla, el reto del emprendimiento, el relevo generacional, incluso esta inclusión, este proceso de sustitución del comercio minorista por servicios a pie de calle, ¿no?, que motiven el desplazamiento de personas y que no estén sujetos a fricción digital. Y además también todo este paquete, esta visión de cómo enfocar la dinamización, ¿no?, que ya hace muchos años que estamos trabajando con este concepto, que no solamente hablamos de payasos en las calles, sino que tenemos que enfocarlo como un punto de vista de enganche, ¿no?, a venderlo, que sea atractivo y que conecte con las necesidades reales, tanto del sector como de la ciudadanía. Un poquito, a grandes rasgos, serían algunas de las cuestiones que hemos ido tratando. Esperemos que con este seminario, a todas las personas que habéis asistido o que lo podáis ver online porque quedará grabado, podáis identificar algunas de las cuestiones que se puedan aplicar o que os permitan reflexionar o introducir algunas cuestiones en vuestros municipios, en vuestras regiones. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a las personas que habéis hecho posible esta sesión. Y como apuntábamos al principio, habrá nuevas sesiones en los próximos meses, tanto desde el punto de vista del emprendimiento como desde el punto de vista de la dinamización turística. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.